presentamos nuestro tercer episodio de Jazz.0. Nosotros somos Plataforma Jazz España, la Asociación Española de Festivales y Programadores, Programadoras de Jazz de España. Y bueno, ahora mismo somos 40 socios, hacemos muchas actividades y esta de Jazz.0 es una que iniciamos en 2020 y desde entonces no hemos parado de hacerla anualmente, ¿no? Cada año hacemos aproximadamente 7 episodios. Este año, este es el tercero de los episodios y en estos años hemos tratado muchos temas, ¿no? Hablamos mucho de accesibilidad a los festivales, de sostenibilidad, de literatura, de educación y el tema del género, que es muy importante en nuestro sector, todavía no lo habíamos abordado. Lo hemos abordado participando en mesas redondas, pero no en este espacio, en Jazz.0, ¿no? Y teníamos muchas ganas de hacerlo y bueno, este va a ser el primero de los episodios dedicados a esta temática y os voy a presentar a continuación a nuestra invitada de hoy, que bueno, ella es Rebeca Muñoz García. Es profesora de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. Ella es miembro del grupo de investigación Trabajo, Familia y Género de esta misma universidad y ha sido investigadora visitante en la Universidad de Kansas y de Virginia en el 19 y en el 24. Ahora nos contará un poco. Sus principales intereses de investigación se han centrado en la sociología de las artes, la música, los estudios de género y el urbanismo. Y bueno, ella es autora de publicaciones en revistas y conferencias, por citaros algunas, The Journal of Gender Studies en el 25, la Revista Española de Investigaciones Sociológicas también en el 25, The Routledge Companion to Jazz and Gender en el 22, Jazz Research Journal en el 23 y otras publicaciones y simposios en torno al género y el jazz. Ella es además, es trombonista, tiene el título en enseñanzas profesionales de música. Y bueno, Rebeca, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, disculpa. Gracias a ti, a vosotros y vosotras desde la plataforma Jazz España por el programa, felicidades y también por dar cabida a este tema, ¿no? Que sé que estáis concienciadas con ello y que trabajáis, pero que bueno, que es bonito que lo traigáis también a este espacio de entrevista, de podcast que hacéis tan chulo. Pues gracias a ti, porque además con esta trayectoria tan específica, pues no es fácil encontrar personas que estén tan enfocadas, ¿no? en los estudios de esta materia y pues eso, que los datos son muy importantes, ¿no? Y en este caso hoy vamos a hablar un poquito de varias cosas, pero también vamos a hablar de datos. Entonces, quería preguntarte, aparte de esta trayectoria que hemos mencionado para presentarte, con el proyecto que estás ahora mismo y un poco introducir este tema de las mujeres en el jazz, y en concreto a través del proyecto que estás trabajando tú ahora mismo. Genial, Marina. Pues bueno, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto desde la Universidad Carlos III de Madrid, en el que estamos analizando y estudiando las trayectorias profesionales y personales en relación sobre todo de las mujeres y los hombres en el jazz con la maternidad, la paternidad y la conciliación, ¿no? Esto es lo que nos está ocupando en este momento. Es una de mis líneas de investigación que salió de una manera muy espontánea durante mi trabajo de campo en la tesis doctoral, bueno, básicamente es esta cuestión que me apetecía y que los propios resultados de la tesis dieron lugar por mi parte, a más interés, ¿no? A un mayor interés para saber qué estaba pasando con la conciliación, con la maternidad, con la paternidad y en concreto cómo la escena estaba manejando estas experiencias, cómo eran las experiencias de estas mujeres en ese momento estaba más centrada en lo que le ocurría a las mujeres y ahora en este nuevo proyecto estoy abriendo el abanico para entender también las experiencias de paternidad en el jazz. A partir de aquí, yo principalmente he trabajado con entrevistas, con material cualitativo, pero en este proyecto estamos haciendo una doble vertiente y estamos recogiendo datos en España, en toda la península. Vamos a hacerlo porque estamos finalizando ya el diseño del cuestionario y lo vamos a lanzar en unas semanas, como mucho en 2 semanas. Y la idea es recoger, saber primero dónde están los músicos y las músicas de jazz en España. Necesitamos, y aunque sabemos que hay datos de la escena,
un poco recogidos dentro de otras estadísticas para músicas populares en España, desde algunos informes y estudios que se han hecho, por ejemplo, desde SGAE. No tenemos un estudio específico sobre la escena del jazz que en términos de conciliación, de maternidad, de paternidades, nos diga primero dónde están nuestros músicos, desde dónde hacen música, con qué condiciones y luego cómo son sus experiencias de maternidad y paternidad y cómo lo viven, cómo compaginan esto, ¿no? De ser músico de jazz y música de jazz y a la vez pues conciliar en un sentido amplio, que no es solamente cuidar de niños y niñas, sino de proveer de los cuidados, ¿no? Que afectan a población mayor, a otro tipo de cuidados que están relacionados un poco con sostener la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que si queréis podemos hablar un poquito más sobre esto y sobre ese concepto de cuidados desde el que nos estamos aproximando al estudio de la contribución en el jazz. Sobre todo, la encuesta está enfocada al sector profesional del jazz. Lo que pasa que en este caso sí que queremos recoger o saber qué porcentaje de su actividad laboral destinan al jazz en concreto, ¿no? Sí que sabemos, y por los años que llevo estudiando la escena, sabemos que el sector del jazz, el mundo de las músicas y los músicos de jazz, es un mundo precarizado, con mucha incertidumbre, donde hay mucha multiactividad profesional, ¿no? Las músicas y músicos de jazz no solo se dedican al jazz, se dedican a otras actividades para sustentarse, para ganar su pan del día a día. Y entonces la encuesta está enfocada en atraer, en saber las experiencias y, ¿no? Las percepciones de la gente que dedica al menos un 20-25% de su actividad profesional al jazz, que en parte, ¿no? Se reconocen músicos y músicas de jazz, en una parte, ¿no? Que destinan algo de esa actividad. Y a partir de aquí recoger, pues, cuáles son sus niveles de formación. Esto es como un primer abordaje, ¿no? Para hacernos una idea sobre de dónde vienen o dónde estamos en términos de escena, de profesionales que la conforman, para saber si hasta qué nivel el jazz permite una estabilidad profesional y luego preguntamos en concreto en el segundo módulo sobre maternidades y conciliación y paternidades. Que yo creo que esto es aquí el tema donde recoger cuantitativamente y que sepamos cuántas personas son madres y padres en el sector, qué implica esto en sus trayectorias, cómo concilian, ¿no? ¿Qué tipo de cuestiones están pudiendo hacer y qué otras no han podido hacer o no están pudiendo hacer, pues nos parece algo interesante tener esos datos cuantitativos, tener estadísticas, porque realmente necesitamos saber a cuántas personas del sector puede estar afectando esta situación, ¿no? Y más allá de eso, lo cualitativo, que es la otra parte del estudio y es donde yo he trabajado más desde que comencé la tesis doctoral en el 2017, ¿no? Que ya terminé, pero ya son años trabajando sobre todo, pues para que te hagas una idea, en mi tesis, de unas 50 entrevistas en profundidad con mujeres en el jazz, únicamente en torno al 14% de esas mujeres eran madres, ¿no? Eh, no sé si estos datos se van a corroborar en el estudio que ahora vamos a sacar y que desde luego pues esperamos que cuantas más personas puedan responderlo, mejor podremos saber cuál es la realidad, ¿no? del jazz en España en este sentido. Y la idea es saber, o lo que yo encontré en la tesis y que ahora estoy también explorando en lo cualitativo, es saber un poco estas experiencias de miedos a la maternidad, de decisiones de no maternidad, pero también de maternidades activas, ¿no? De saber esas personas que han decidido ser madres y lo han sido, y sobre todo el foco es no solamente centrarnos en las mujeres, sino también en los hombres. Cómo se está ejerciendo esas paternidades desde el jazz y cómo lidian con ello, ¿no? ¿Qué dificultades se enfrentan? ¿Cómo lo hacen, ¿no? Y cuáles son sus situaciones. A partir de aquí yo creo que el debate interesante de lo cualitativo, que como digo, aparte de esta encuesta, pues estoy realizando grupos de discusión, entrevistas individuales con músicas y músicos de ellas. La idea es, yo creo que abrir un campo para conocer mejor, porque si no conocemos a nivel cuantitativo y cualitativo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Es difícil que podamos saber exactamente qué propuestas podemos implementar, qué podemos hacer, hablar con conocimiento, ¿no? Y es aquí donde yo aporto mi humilde parte, que es intentar traer ¿no? Esas técnicas de investigación para descubrir y analizar, ¿no? A mí algo, si me dejas así hablar, Marina, y me puedo lanzar,
Hay algo que me interesaba mucho respecto a la idea de la conciliación y las maternidades en el jazz, en un primer momento, ¿no? Cuando inicié la tesis y que ahora, como te digo, este proyecto pues amplía a los hombres y a todas las personas de la escena, que es principalmente cómo combinar esto de una vida alternativa, bohemia, ¿no? Nocturna, que hay alrededor del jazz y de gran parte de su actividad profesional, ¿no? Una actividad profesional caracterizada, como nos dicen algunas autoras, ¿no? Como Marian Yago, por esta economía de bolos, una concatenación de bolos, conciertos que pueden ser más esporádicos o más constantes, pero por los que no se recibe una remuneración fija, ¿no? Y las condiciones de remuneración son a veces acordadas informalmente, ¿no? Y todo esto que sabemos que envuelve al sector, que envuelve espacios de entretenimiento principalmente nocturnos y que encontramos en las escenas del jazz, ¿no? ¿Cómo manejar este estilo de vida alrededor de la escena con la conciliación de la maternidad y la paternidad? Porque son cuestiones, sobre todo las paternidades y maternidades, que han estado invisibilizadas. No sabemos cómo los músicos y músicas transitan eso, ni qué hacen con ello, ¿no? Parece no existir nada más allá de su creación y de sus identidades artísticas. Y es aquí donde yo creo que en los últimos años estamos teniendo casos importantes en España donde las maternidades, por ejemplo, se están visibilizando, ¿no? Donde encontramos a una Andrea Motis en un videoclip como Babies del 2022 dando el pecho a su hijo mientras toca la trompeta, ¿no? Y entonces empezamos a ver que la maternidad es parte, ¿no? de la escena y no solamente lo vimos ahí, lo veíamos con Gary Allen ya en el 97 cuando en la prueba de sonido, creo que fue del Newport Jazz Festival, está con su niño colgado, ¿no? y afinando el piano. O sea, hay una serie de imágenes que nos dicen que conciliar y la maternidad ha estado siempre ahí, pero no ha sido un terreno explorado, ¿no? Y no sabemos sobre todo cómo lo hacen. Y es aquí donde, bueno, yo creo que tenemos que tener más conocimiento para entender qué vivencias personales tienen los músicos y las músicas y, bueno, qué está cambiando, de dónde venimos, dónde estamos y qué está cambiando en una escena que sabemos todavía está masculinizada, ¿no? Donde las mujeres parecen minoría, eh, Bueno, lo son, según lo los estudios son, exacto, sí, todavía. justo, parecen minoría en términos de visibilidad, sabemos que son minoría, pero también sabemos que han estado presentes en las escenas del jazz desde sus inicios. O sea, no es una minoría eh, que no ha ocupado su lugar en estos espacios desde el comienzo del género, ¿no? Son personas que han formado parte de esta escena. Y bueno, yo creo que esto es un poco mi interés, ¿no? Por traer y por hablar de estos temas. Sí, supongo que merece la pena. Hay una cosa que has dicho que es el tema de visibilizar, de ver, porque separando el tema de que se vean mujeres en los escenarios, más o menos, que sabemos que el sector, la presencia de mujeres es minoritario, pero más allá de eso, esos jazzistas, hombres y mujeres, son padres y madres. Sin embargo, los peques no han aparecido en escena hasta hace pocos años. Estamos empezando a ver a esas madres que se llevan al peque al escenario, más madres que padres. Padres yo no he visto ninguno, pero mira, el otro día te comentaba, fuimos a la feria de Jazz Ahead, hicimos una actividad de networking con los compañeros de Riconet, de Francia, de Suiza, de Suecia, con otros países. Y para iniciar la conversación se sacó esta temática, la conciliación familiar. Y pensamos que iba a ser, bueno, una temática interesante para abrir fuego con una conversación. Y nos dimos cuenta de que de cuántos temas toca en cada uno de nosotros cuando llamas a esta puerta, ¿no? Te puedo decir que en una misma mesa éramos a lo mejor 7, 8 profesionales de estos 4 países. Hubo de todo, ¿no? Había desde una mujer que había sido artista y había llevado siempre a su bebé encima. Sus bebés ahora eran jóvenes de 20 y pico años y se dedicaban a la música, es decir, se habían criado de esa manera. Había padres ausentes, o sea, padres que tuvieron hijos y el hijo lo cuidó la madre y jamás pudieron relacionarse con sus peques porque ellos pues eran músicos en activo, ¿no? Viajaban mucho, vida nocturna, complicado, ¿no?
había otros padres un poco más jóvenes que se llevaban a sus peques también sobre el escenario. Había iniciativas de este tipo, pero siempre se hablaba de me ayudan, ¿no? Me ayuda, bueno, en general, aunque no seas músico, la ayuda familiar obviamente es necesaria, ¿no? Pero en el caso de los músicos seguramente toma una relevancia mayor. Y creo que lo principal que está haciendo es eso de visibilizar, de ver, o sea, que se hable de este tema, que los hijos están, todos estos años de jazz, esos jazzistas, más hombres que mujeres, muchos eran padres. Otra cosa es que no se visibilizara el tema y quién cuidaba de esos hijos, ¿no? Pues, pero claro que había paternidades y maternidades. Efectivamente. Y fíjate, en esa mesa también, ya y seguimos, había un chico que se veía en en la encrucijada, un chico joven que quería ser un padre y ejercer su maternidad, pero no sabía si tener hijos o no. Esa encrucijada de elijo entre mi vida, mi carrera profesional o mi vida familiar. Y seguramente haya muchas mujeres que, sobre todo mujeres y también hombres, pero sobre todo mujeres que hayan tenido que enfrentarse a esa encrucijada, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, yo creo que esto es esencial lo que estás diciendo, Marina, porque conocer mejor qué está pasando con las maternidades y paternidades, que sabemos que se han invisibilizado, ¿no? A lo largo de la historia del jazz y en la escena en España, como decimos, hasta hace muy poquito no las veíamos, ¿no? Em, Conocer qué está pasando con esto nos va a ayudar a saber o a entender qué podemos hacer para que la gente no tenga que elegir, ¿no? Elegir entre una vida personal o una vida profesional, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que nadie tenga que estar en paternidades o maternidades ausentes o que por lo menos puedan decidir de qué manera involucrarse en cada una de sus esferas, la profesional y la personal, ¿no? La idea es que nadie se quede en el camino por querer desarrollar sus actividades de cuidados, en este caso a niños o a niñas, ¿no? Me refiero con sus criaturas, pero también, y eso es lo importante, visibilizar que hay otras tareas de cuidados, porque todos y todas somos hijas e hijos, nos ocupamos, ¿no? De otras tareas pues, con nuestros padres, nuestras madres, pero también, eh, bueno, sobre todo este tipo de actividades que son no remuneradas, que llevan muchísimo tiempo y que a veces, y esto es importante, en sectores creativos, donde necesitamos para componer, por ejemplo, ¿no? Más allá ya de la vida cotidiana, como estabas diciendo, irnos de gira, hacer bolos por la noche, todo lo que supone temas de conciliación con niños y niñas, además tener esta parte de poder destinar, no tener estas cargas mentales que implican los cuidados para poder desarrollar tu actividad creativa y artística más libre, ¿no? Y yo creo que aquí esto sí es algo que veo, que estoy escuchando en las entrevistas que hago a las mujeres desde, nada, desde la tesis y que están muy relacionados con toda esta carga mental que a veces interfiere en sus actividades compositivas, ¿no? En el tiempo que pueden dedicar a seguir o a estar en entornos para tocar, ¿no? Entonces, ya simplemente esto. Y bueno, yo creo que este es un punto que debemos ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer como escena, de todos sus agentes, para facilitar que, en este caso, la maternidad y la paternidad, pero que las actividades de cuidados no sean algo que nos haga quedarnos en el camino o distanciarnos de la escena un tiempo, ¿no? Que no sea la razón porque no podemos hacerlo, que la razón sea una decisión propia, si es que tiene que serla. No, creo que no, esta es la idea principal en la que estamos trabajando. Eh, Quería lanzarte un par de preguntillas más. Una, ¿qué peso crees que tiene el tema de la maternidad o sea, en qué nivel, en qué medida influye en que haya menos mujeres presentes en el sector? Porque hay otras razones por las que una mujer puede decidir dedicar su vida profesional al jazz o no. Hay muchas otras. Hoy nos estamos enfocando en esta, pero hay muchas otras. Pero ¿qué peso crees tú que tiene esta encrucijada de dedicarme a una cosa o dedicarme a la otra? Si es una decisión así de binaria, ¿no? De una cosa o la otra. Y en cualquier caso, si existiese una tercera vía en la cual esa conciliación es posible, con las entrevistas que has hecho, ¿cuáles son las posibles ayudas que se podría hacer desde lo político, desde lo social, o sea, digamos,
¿Se apunta en concreto a unas medidas u otras para que esa situación, para que haya esa tercera vía de conciliación para hombres y mujeres? En este caso más para mujeres porque históricamente ya sabemos que ellas cargan más con los cuidados. Pero existe esa tercera vía y qué medidas podrían llevarnos a recorrerla. Pues son muy buenas todas las preguntas. Voy a intentar ir un poco una a una. La primera, ¿Qué peso, no? Sí. el peso que tiene la maternidad en relación a esto, a la menor presencia de las mujeres en la escena. Yo creo que no es el foco principal que explica la menor presencia de las mujeres en la escena o sus trayectorias discontinuas, que me gusta más enfocarlo desde ahí, en el sentido de que encontramos muchas mujeres que han estado un tiempo en la escena, salen por diferentes motivos, a veces vuelven a entrar o no lo hacen, ¿no? O se quedan en un plano más amateur, o otras que sí desarrollan trayectorias, pero con niveles de precariedad muy altos o con mucha vulnerabilidad, ¿no? Para desarrollar su actividad. Mm, En lo que yo, o los resultados, los hallazgos que yo estoy teniendo, creo que la maternidad no es el principal factor, no lo es. Primero porque es algo propio de las trayectorias profesionales y de los campos profesionales donde hay altos niveles formativos. Voy a intentar explicar un poco esto, ¿no? Generalmente las mujeres sabemos, por datos sociales, sociológicos, ¿no? Que las mujeres que tienen mayores niveles de estudio son madres generalmente más tarde. Esto es algo que se puede entender, ¿no? Si destinamos más tiempo a nuestra formación, conseguir trabajos que requieren estas formaciones, nos llevan más tiempo, generalmente posponemos o llegamos a tomar la decisión de la maternidad pues un poquito más tarde. Esto es algo que sabemos, que conocemos que suele ocurrir. En el jazz encontramos trayectorias formativas que pueden ser en instituciones o autodidactas, ¿no? Pero formativas en términos de muchos años dedicados a poder ser profesional, ¿no? O ganar un dinero con esto, o simplemente a manejar, bueno, si es que se puede decir simplemente, de una manera muy solvente la música jazz, lo que implica saber hacer jazz, ¿no? Que claro, generalmente las personas que están en estas trayectorias tienen un perfil profesional artístico muy marcado, ¿no? Es una prioridad vital. Es casi en las entrevistas lo que yo he visto, en las mujeres que he entrevistado, es que hay unos límites muy borrosos entre quién eres como persona y quién eres como música. ¿Sabes? Es algo que está unido. O sea, muchas veces no pueden describir su día a día sin hacer música. O sea, la música es su vida, es quienes son, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, por un lado está esto, ¿no? La música como campo de profesionalización y conocimiento te exige mucho tiempo dedicado y además se suele hacer con mucho amor. Y cuando se hace con mucho amor, pues dedicamos todo el tiempo, ¿no? A esto. Y eso por un lado, por lo tanto, la maternidad puede no estar a priori, en esas ideas o en esas principales motivaciones personales de las artistas, ¿no? Creo que hay un factor que afecta un poco más, o sea, creo que la maternidad sí que afecta en términos de que nos puede distanciar de la escena y repercutir en que mujeres que han tenido trayectorias más exitosas o que consiguen una estabilidad en la escena, una vez que son madres, sí enfrentan mayores vulnerabilidades y problemáticas. ¿Sí? O sea, una vez que lo son. A priori, por esto nos da miedo decidir ser madres en la escena, ¿no? Yo creo que es lo que estoy viendo en las entrevistas. Que a las artistas, algunas que quieren serlo, no se lo habían planteado porque dicen que no saben cómo encajarlo. No saben cómo encajar esta doble vida, el ser músicas de jazz con de repente ser madres. Sí que creo que un factor más determinante es la importancia de los contactos en la escena en un sector que es muy informal y que está muy masculinizado. Entonces yo creo que hay barreras de acceso que tienen que ver con entrar en esas redes de contactos que nos tengan en cuenta, que nos escuchen, que sepan quiénes somos, que confíen en esas mujeres, ¿no? Que están haciendo música. Y yo creo que ahí es donde está el principal tema, que tiene que ver con dar oportunidades a las mujeres que están tocando y confiar en que pueden atraer público. Y esto a veces son discursos que oímos en los festivales, ¿no? Los programadores, en los gestores, ¿no? Hay estos discursos que subyacen. Yo creo que la maternidad es una de esas barreras que incrementa, ¿no? Las dificultades de las mujeres, pero no es ni mucho menos la que tiene, creo, el mayor peso. Sí, un peso importante, ¿no? Sobre todo porque muchas mujeres que yo he entrevistado pues hablan de dificultades muy claras,
de cómo han sido expulsadas de proyectos profesionales al quedarse embarazadas, de cómo dejaron de recibir llamadas una vez un poco que la escena o la gente de la escena sabía que iban a ser madres, un poco, no sé, si es que existen miedos externos a que el hecho de tener que conciliar puede hacer que alguien no esté al 100% en un proyecto, ¿no? No Bueno, sé, pues así en el jazz y en otras profesiones que, vamos, es un problema que es que es más estructural. allá del jazz, sí, es estructural. Justo, ¿qué es estructural? Ese es el justo tema. Esto no es, o sea, el tema de los problemas de la conciliación, sabemos que es una de las mayores barreras para las mujeres, porque principalmente los cuidados siguen recayendo en las mujeres. Este es otro factor, ¿no? Una vez que los cuidados empiecen a estar más repartidos, pues todas estas barreras, a priori, deberán ir disminuyendo, ¿no? Porque si ya nos encargamos al igual hombres y mujeres de los cuidados, todo esto debería dejar de ser un problema, ¿no? Yo creo que el factor es lo que tú estás diciendo. Esto no es algo exclusivo del jazz, lo que pasa es que el jazz tiene particularidades que hacen más difícil la conciliación y que sobre todo tienen que ver con esta intermitencia del sector, o sea, que no tenemos trabajo tan estable, que el jazz, o sea, las personas que se dedican al jazz necesitan hacer giras, salir, tocar, para poder sustentarse, sobre todo si quieren ser únicamente intérpretes o, ¿no? O artistas, intérpretes líderes. Y desde aquí esta idea de lo nocturno, las salas, los horarios de trabajo, ¿no? Que eso sí que es más peculiar o más particular en el jazz. Pero no solamente esos horarios, también ese imaginario cultural de qué es el jazz, qué es ser músico o músico de jazz, ¿no? Y Esto, bueno, perdona, Marina, esto esa sobre etiqueta la... está evolucionando tanto, ¿no? Yo veo que entre los compañeros también, bueno, que es una música que evoluciona y que cambia y que seguramente ya dista mucho de esa imagen de club nocturno con humo de X años, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que está vinculada a viajes, está vinculada más a una actividad nocturna que diurna. Y el tema de la intermitencia, eso son características que lo definirían como un sector profesional, por decirlo de algún modo. Pues, Em, luego no sé qué me has preguntado, Marina, después de eso era... sí, bueno, pensando un poco en positivo, y que es para esa tercera vía de ah, conciliación, ese mundo ideal en que hombres y mujeres en los cuidados conciliaran un poco, bueno, mujeres porque todavía estamos en un momento, en un futuro ideal pues será más repartido, más equilibrado ese tema de los cuidados. Pero bueno, ahora mismo sí. es así. Pero en las entrevistas que has hecho, ¿qué soluciones se apuntan como posibles ayudas para esa conciliación, ¿no? Para esa conciliación y para el sector de los músicos en general de jazz viven una actividad profesional muy precarizada, o sea, empezando por ahí. Mm. Pero luego dando ese paso a mayores con el tema de la conciliación. ¿Qué soluciones se esbozan ahí en tus entrevistas? Yo por ahora estoy recogiendo datos, tengo experiencias y yo creo que cuando tengamos los datos cuantis, ¿no? De esta encuesta que vamos a lanzar en un par de semanas y podamos seguir ampliando el campo cualitativo, ¿no? En los próximos meses, precisamente yo me estoy enfocando en traer soluciones desde estas experiencias que están viviendo, ¿no? Y aparte desde los recursos o que tenemos disponibles. A priori, a día de hoy, todavía siendo esto un trabajo en proceso, ¿no? Que seguramente si hablamos dentro de un año, esto esté, ¿no? Pueda decirte cosas mucho más concretas. Yo creo, en las experiencias que he ido recogiendo, es que creo que principalmente necesitamos recursos que dentro de los festivales, de las salas, tengan en cuenta estas conciliaciones, ¿no? Que no tenga que ser algo que las artistas y los artistas tienen que pedir, sino que sea algo que se ofrece esta posibilidad de si necesitan a alguien para los cuidados, que se contemplen las horas de las pruebas de sonido o determinadas cuestiones que pueden estar involucradas, ¿no? Que demos una vía para que no caigan los recursos privados de los artistas de jazz, poder conciliar. O sea, lo que yo ahora veo es que hay lo económico tiene un peso. Y aquí las personas que tienen o una red familiar, ¿no? Más amplia o comunitaria para ayudar a esa conciliación pueden compaginar un poquito mejor, ¿no? Y esto es principalmente si vivimos cerca de nuestras familias, principalmente las abuelas y los abuelos, ¿no? Que echan una gran mano a las trabajadoras en general, pero en este caso a las músicas de jazz, para poder acompañarles en giras, porque ya están jubiladas o jubilados, ¿no? Sus padres y madres, y pueden ir con los bebés.
o los niños y niñas, pero también los recursos económicos. O sea, hay una gran penalización económica. Además, si ya de por sí este es un mundo donde es difícil, ¿no? Ganarse un sueldo más o menos estable, pues imaginaos si además tenemos que contar con recursos privados y económicos para llegar a la conciliación. Yo creo que aquí es donde tomar conciencia de las salas, los festivales que pueden ofrecer estos recursos de conciliación, como te digo, sin que sea algo que tienes que pedir, ¿no? Que los artistas no se sientan que, que están poniendo más barreras, ¿no? O más dificultades para seguir siendo contratadas, ¿no? Esta es un poco la idea. Si asumimos que esto es algo más que tienen que tener los festivales, contar con eso en el presupuesto, simplemente como una opción que se ofrece, no como una opción que se pide. Yo creo que esto es una de las cuestiones. Y otra es, yo creo que también es crear cada vez más espacios para hablar de estos temas que involucren a todo el sector, a todo el sector. Yo creo que tenemos que empezar a hablar, recoger datos, ¿no? Pero compartirlos y traer experiencias. Y desde ahí, a lo mejor, y eso es una idea que tengo, que creo que se puede desarrollar, es también crear espacios para que las personas que son padres y madres puedan crear, que tengan espacios donde, ¿Tipo residencias te refieres? efectivamente, efectivamente, que permitan, que visibilicen, pero también que permitan o den facilidades a estos artistas, ¿no? Principalmente a las madres, que a día de hoy son las que más dificultades viven en términos de maternidad y paternidad, eso seguro, ¿no? Pero que, como os digo, estos son trabajo que llevo haciendo pues ya pues casi 10 años, pero que ahora vamos a seguir conformando con estos datos que estamos recogiendo, ¿no? Y que yo creo que nos van a servir todavía mucho más para hacer propuestas más concretas. También yo creo que hay una parte de cambiar la cultura, la mentalidad de la escena. Y es que, bueno, que también los hombres se pregunten más sobre cómo incorporar o qué quieren hacer con sus paternidades, ¿no? Y por qué a lo mejor no incluir a una madre música es una opción en algún momento, o sea, ¿por qué se plantea no incluirla, ¿no? Y yo creo que aquí es donde creo que las artistas lo que piden es más comunicación, ¿no? Que las digan por qué no cuentan con ellas o por qué sí, ¿no? Y intentar encontrar soluciones conjuntas, habladas, consensuadas, para ver qué podemos hacer en el día a día, me refiero, ¿no? Más allá de esto, de pues cambiar horas de ensayos, adaptarlo un poquito mejor, ¿no? Sabemos que hay muchos líderes que tienen que organizar y que se encargan de todas las tareas de gestión, ¿no? Y que además tienen que meter en esa ecuación a mamás y a papás. Pues en este caso pues que se apoyen en las madres y los padres para decirles qué puedo hacer por ti, ¿no? Yo creo que cambiar un poco esta idea de simplemente meterlo en la ecuación, igual que metemos en la ecuación que hay que reservar hotel con habitaciones individuales, ¿no? O no, hay que ver quiénes son quiénes están en nuestra banda, cuándo necesitan coger un tren, pues que metamos esto en la ecuación, en la gestión y sobre todo que haya recursos públicos que ayuden, y esto es lo importante, y es aquí donde para mí es importante la investigación también, para llamar a las puertas de esas instituciones públicas que tienen capacidad para dar recursos públicos y ayudar a que los festivales, a que las salas, a que las propias músicas y músicos puedan conciliar. Y yo creo que es hacia ahí, hacia donde, pues yo creo que la investigación puede ayudar mucho, porque vamos a tener datos cuáles y cuantos y solventes para decir, aquí hay algo, ¿no? Y hay un sector profesional que no podemos seguir perdiendo gente en el camino, ¿no? Porque no pueda conciliar o nos estamos perdiendo creatividad, estamos perdiendo grandes compositoras y compositores que no están pudiendo destinar ese tiempo porque no tienen el espacio, ¿no? Sí. Para hacerlo. Y seguramente muchísimas mujeres jazzistas se han quedado, en concreto porque hablamos hoy de esto, en el camino por tener que priorizar esta cuestión. Y ahí la visibilización, otra vez, es fundamental. O sea, que no quede en oculto que los niños y las niñas se tienen que criar, alguien los tiene que criar, quien los cría históricamente son las mujeres y que para hacerlo hay que dedicar tiempo, recursos, energía, financiación, etcétera. Recalcar eso, simplemente con esto de la visibilización, lo importante que son los estudios para hacer incidencia política, para hacer concienciación social, para visibilizar. Hace poco también en este encuentro de Jazz Ahead estuvimos
presentación de una asociación que se llama Voices for Europe, de músicos europeos que trabajan por las programaciones de músicos europeos en Europa. Y hablaban Mm, también de la brecha de género. Y te podría decir que entre la presentación de ese estudio y el estudio que nosotros hemos hecho en España, más o menos en las programaciones, a día de hoy, el porcentaje de programaciones con liderazgo femenino, o sea, de bandas con liderazgo femenino en las programaciones, está entre el 20 y el 30%. O sea, ahí más o menos está en ese lugar. Es un camino que se está recorriendo, pero este tema de la maternidad seguramente sea uno de los que menos se habla. mm, Y bueno, es muy importante los datos, la visibilización, la concienciación, la conciencia de la sala, de los auditorios en general mm. y bueno, los recursos también. Hemos hablado muchas cosas, se han expuesto muchas cosas. Muchísimas gracias, Rebeca, porque yo sé que nos das un cachito de mucho más conocimiento que tienes en tantos años de estas entrevistas y este trabajo. Y creo que los compañeros que se habían conectado querían consultar algo. Si os importa presentaros un poquito Sí, y decir, sí, bienvenido. sí. Bueno, soy Eduardo de Simone, soy periodista, escribo en la revista Más Jazz y bueno, casualmente estoy escribiendo un libro sobre mujeres innovadoras en la escena del jazz. No referido a España, sino son entrevistas a varias músicas internacionales de Estados Unidos y de Europa. Hay una española, Eva Novoa, pero digamos que lo que apunto a buscar y me gustaría correr un poquito el eje de la conversación hacia lo que estamos viendo que las mujeres han tenido históricamente un serio problema de acceso a la escena por parte del jazz porque ha sido desde su inicio un territorio estrictamente masculino. Lo que me gustaría preguntarle a Rebeca e introducir un poco en este poquito tiempo que nos queda de debate es un poco salir del tema de la maternidad, porque creo que en definitiva, para ubicarnos un poco más en lo que es el jazz, ¿no? Porque los problemas de maternidad y paternidad para músicos de jazz pueden ser similares a los que tiene un médico, un piloto de avión o un periodista, ¿no? Refiriéndome a profesiones que tienen distintos grados o diferentes espacios de actuación respecto de las profesiones habituales. Yo lo que quería un poquito conversar es el tema de la imitación. ¿Por qué hay menos mujeres que y deciden iniciar su actividad en el campo musical y específicamente en el jazz? Yo he visto que en Berkeley tiene un instituto que se llama Institute of Gender and Justice, donde han hecho una investigación en más de 200 universidades norteamericanas que reflejó que de los profesorados o programas de jazz, solamente el 15% de las alumnas o de los alumnos son mujeres y solo el 8% son mujeres dedicadas al ámbito instrumental, es decir, que se anotan para aprender instrumentos. El resto se anota para aprender a cantar. Y al mismo tiempo solamente el 6% son directoras de programas de jazz. Es decir, que un volumen ínfimo, muy minoritario en relación a lo que son los hombres. Entonces, yo quería preguntar, por supuesto hay un efecto imitación, cuantas menos docentes mujeres haya o menos directoras de programas de jazz haya, menos posibilidad de que haya expansión en el alumnado en función de que haya mujeres que se inscriban. Entonces, me gustaría saber si Rebeca tiene algunos datos sobre lo que es España o el resto de Europa en cuanto a docentes y titulares de profesorados de jazz o de programas de jazz que sean mujeres, y cómo eso está influyendo en la aparición de músicas mujeres jóvenes que deciden desarrollar una carrera en este ámbito, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Yo creo primero felicitarte por el libro que estás escribiendo y que, bueno, bueno, te pido que una vez que lo tengas o si te apetece conversar algún Sí, día, me gustaría consultarte también antes de terminarlo, así que te enviaré un email. genial, estoy encantada. Si quieres, luego dejo mi mail y así lo podéis ver o Vale. podéis escribirme.
Sobre todo porque mi tesis es, no lo he dicho, pero es sobre mujeres en España y en Estados Unidos. Mi tesis es un estudio comparativo en las dos Vale. enseñanzas. Bueno, de manera más, he trabajado allí años y en Estados Unidos y tengo, pues, precisamente para formarme más en este sentido, ¿no? Mira, yo creo, efectivamente, los datos que dices del Instituto de Género y Justicia de Berkeley, que son algunos de los más potentes que tenemos y en los que nos estamos basando para, ¿no? Para saber un poco cómo está la escena, sobre todo a mí me interesa en términos comparativos. Estados Unidos, con una escena con un nivel de institucionalización muy temprano del jazz, quiero decir, donde hay posibilidades de formarse, porque esa es una de las principales cuestiones que yo he visto, por ejemplo, en mis entrevistas en España, y es que la tardía e irregular institucionalización del jazz en España, esto puede ser un tema de debate, ¿no? Los aspectos positivos o negativos de la institucionalización, sin entrar ahí, pero ya creo que por lo menos hay un consenso respecto al hecho. Hay un hecho que es que ya se institucionalizó en Estados Unidos pronto, relativamente pronto, y que es una música institucionalizada, ¿no? En parte. Bueno, lo que quiero decir es que una de las vías es precisamente esto, y es que, claro, la institucionalización permite a las mujeres estar en espacios donde tienen más estabilidad laboral. Y ahí sí que quiero hacer hincapié en que aunque pensemos que la maternidad o paternidad no es un tema concreto en el jazz, yo creo que sí lo es, ¿no? Y es lo que estaba intentando contar. No se equipara a una profesión de músico y piloto porque la estabilidad no es la misma ni los tiempos de trabajo suelen ser los mismos. Y tampoco los derechos laborales relacionados con tu actividad profesional que te permiten conciliar. Yo creo que esto es principalmente lo que el trabajo hay que hacer y por esto el estatuto de los artistas, ¿no? Es que los derechos laborales de los artistas de nuestro país no están reconocidos y no están reconocidos en términos de posibilidades para la conciliación. Por lo tanto, no lo podemos equiparar con otras profesiones donde esos derechos laborales existen desde hace décadas, ¿no? El tema es que yo aquí quiero puntualizar esa intermitencia y precariedad, inestabilidad propia del sector con el horario nocturno y además con mayor, como tú bien estás diciendo, una masculinización de la escena desde sus inicios, que todavía hoy sigue, son factores que hacen de la maternidad un tema que nos interesa, digo, en el jazz en concreto, ¿no? Esto por dar mi visión, ¿no? Y lo que estoy intentando hacer. Por otro lado, ¿qué sabemos de los datos? Yo, como te digo, estoy ampliando esta vertiente de datos cuantitativos porque precisamente en mi tesis tenía muchas faltas respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Llegaba a datos y encontraba algunos informes muy buenos de las GAE, de Mujeres en la Música, donde recogían datos, por ejemplo, de las GAE, en términos de mujeres y hombres en el sector de la música popular. Claro, ahí se encuentra el jazz, pero no tenemos el jazz en específico, ¿no? ¿Qué sabemos de esos datos? Datos que a mí me interesaban en ese momento, ¿no? Y ahora voy a lo de dónde están en las instituciones académicas y educativas. Por un lado, estos informes nos decían en 2019 que alrededor del 30,1% de las mujeres de la música popular, de las mujeres artistas que trabajan en este sector, no cotizaban frente al 16% de los hombres. Por ejemplo, por decirte una brecha clara que tiene que ver con un derecho laboral. Si yo no cotizo por el tipo de trabajo que tengo y por las oportunidades que tengo para cotizar, posiblemente, ¿qué brechas estamos generando? Otras eran la tasa de paro en el sector de la música popular en España. 20,9% de las mujeres frente al 9,1% de los hombres. Claro, es que estamos hablando de 10 puntos, ¿no? En este caso, 11 puntos de diferencia en brechas. Vamos teniendo datos, pero donde el jazz no tiene casi como una ventanita propia, en parte porque es tan difícil identificar a los músicos y músicas de jazz, que es aquí donde, porque se dedican a esa multiactividad. ¿Cuántos pueden vivir un 80-90% del jazz, no? Claro, yo incluyo en esto las personas que se dedican al ámbito educativo y es aquí donde se sostienen las trayectorias en España, claramente. Damos clase y a la vez tenemos nuestros proyectos musicales propios. Hay algunas personas que consiguen solo tener proyectos musicales propios, pero son menos, evidentemente. ¿Dónde están las mujeres? Mira, datos que tengo yo en el sector educativo y ahora muy interesante lo que tú has dicho. De los pocos que he recogido en estos años, porque estoy recogiendo, porque está haciendo una labor, y voy a hacer muy sincera, de picar piedra, porque claro, no, tienes que ir a las bases de datos, o sea, esto. Claro. Los que tengo respecto a educaciones de ella, diría, hace un año o dos, son que alrededor del 15%, entre el 12 y el 15% del alumnado en jazz, recogido datos del Ministerio de Educación de España. Alumnado en jazz, uy, se ha ido, creo que se ha ido Diego, uy, Eduardo. perdón, Eduardo. Pero bueno, que lo que quiero decir es que Sí, termínala y...
Mm. que, por ejemplo, estos datos del Ministerio por ahora recogen únicamente las mujeres matriculadas en enseñanzas superiores de música y jazz en España. Por lo tanto, no estamos viendo, primero son datos públicos, de conservatorios públicos, pero no vemos todas esas mujeres que están matriculadas en enseñanzas privadas, que es principalmente donde se aprende jazz en España, porque no hay tantos lugares públicos para hacerlo. Y luego porque hay otra parte que son instituciones privadas o clases particulares. Esto es algo que sabemos, ¿no? Gente que se forma a través de esto. Entonces, bueno, lo que a mí me sirvió la tesis y toda la investigación posterior es precisamente para saber, yo enfocada en trayectorias, saber cómo eran desde el primer contacto con la música hasta el momento en el que se encontraban, ¿no? Entonces, me ha ayudado a entender un poquito mejor qué está pasando en el momento formativo, qué pasa cuando luego pasan a la escena y qué ocurre en algunos casos con las mujeres más mayores cuando se jubilan y cuando tienen que tener una pensión de jubilación y no pueden tenerla ni vivir con menos de 400 euros al mes, como les ocurre a muchas porque no tienen ni el... Perdón, perdón, me sonó el teléfono y se me fue la imagen. Nada, no te preocupes, Gerardo. Bueno, pues esta cuestión de que los datos que tengo es esto, aproximadamente un 15% del alumnado en enseñanzas profesionales de música recogidas por el Ministerio de Cultura y Educación. Pero, como os digo, solamente sabemos las que están en esas instituciones públicas. Está invisibilizado todo el resto de formaciones que tienen las mujeres en otros campos que no son, que no, en otros espacios que no son oficiales. Entonces, es una labor que para recoger datos realmente fieles necesitamos tiempo y donde yo creo que estas encuestas pues, nos están ayudando mucho y hay que incidir en eso. Mi tema pendiente en el que estoy trabajando poquito a poco es el de saber también dónde están las profesoras. Y aquí yo creo que es algo en lo que quiero hacer mucho hincapié y es en el ejemplo característico de Barcelona como un entorno profesional y formativo donde se está consiguiendo que las mujeres tengan una presencia y un reconocimiento mayor. Con dificultades, por supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que dejen de tener Tú dificultades. dices Barcelona porque hay institutos de música como el Conservatorio Liceu o SMUC, ¿por qué Claro, dices Barcelona específicamente? digo Barcelona porque en lo que yo he recogido en mis entrevistas, ¿no? Que comparan experiencias sobre todo en las escenas de Madrid y Barcelona, pues sí que se observa que las entrevistadas en Barcelona tienen un mayor contacto con otras mujeres, sobre todo a partir de una edad, sobre todo las mujeres que en el momento de las entrevistas tenían más de 28 años. Para que te hagas una idea, prácticamente lo que yo recojo en la tesis es esto, que la edad condiciona tu contacto más temprano o menos temprano con otras mujeres de la escena. Y esto está cambiando. Las mujeres que actualmente tienen menos de 30 años en Barcelona están en entornos formativos y musicales donde las mujeres están más presentes. Y eso Sí, está... puede ser. Yo vivo en Barcelona justamente y tengo una hija que estudia música en el Conservatorio Liceu y ha trabado buena relación con profesoras docentes mujeres. Justo, Y eso le ha abierto también muchos espacios para el desarrollo de su carrera musical. efectivamente. Ven que es posible y además comparten experiencias y además las mujeres saben lo difícil que fue para ellas, porque me preguntabas por barreras de acceso. Una de las que yo más he visto en términos de jazz tiene que ver primero con una cuestión que es algo que también trabajo mucho, que tiene que ver con la especialización musical. Como la especialización musical, el tipo de instrumento que elegimos, ya sea la voz o cualquier otro instrumento, está muy condicionado por el género, por esas normas de género que aprendemos desde pequeñitas y pequeñitos, ¿no? Y que de manera muy inconsciente nos hacen elegir en un primer momento. Por ejemplo, yo he observado en estos años que hay trayectorias de mujeres muy comunes que son trayectorias mixtas, en las que las mujeres son instrumentistas y cantantes, ¿no? Y reflexiono mucho sobre ese proceso en el que el canto ha sido históricamente una opción profesional para las mujeres para incorporarse a la esfera pública y por lo tanto, no solamente es una elección en base a esas normas de género, el espacio que históricamente en el que se ha permitido que las mujeres estén, ¿no? Sino que además ha sido un espacio donde reivindicar un papel muy importante y una aportación grandísima al género. Otra cuestión es que el género jazz haya considerado tradicionalmente la música vocal, perdón, no voy a decir tradicionalmente, voy a decir a partir del nacimiento del bebop, un género más infravalorado, ¿no?
a pesar de que las audiencias dicen lo contrario. Pero bueno, esta idea de cómo desde dentro se ha valorado la música vocal en el jazz, sobre todo, como os digo, ¿no? A partir del surgimiento del bebop, donde hay una clara disección entre lo que es, qué se considera la autenticidad en la música jazz a partir de ese momento, ¿no? Y esto afecta directamente a las mujeres. No sé, perdón si me estoy yendo mucho por las ramas, porque claro, No, somos claro, sí, 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 estudiando sí. sobre esto y podemos hablar de muchos temas, pero la idea para mí, el acceso está en esas normas, en que haya espacios donde las mujeres empiezan a tener cabida, en iniciativas comunitarias, de el importante rol en España de las escuelas de música, que tienen para atraer a esas niñas, para que se sigan quedando. Y para mí un tema fundamental, que es la improvisación. La improvisación es una barrera de entrada para las mujeres. Es una barrera clarísima, porque en un momento en el que por ejemplo, y esto es algo interesante, la mayoría de las trayectorias profesionales de las músicas de jazz en España están iniciadas desde el sector de la música clásica o académica. La improvisación no entra en la ecuación. Es algo que tú tienes que aprender cuando tú decides empezar a formar parte de esta escena, ¿no? O te empiezas a interesar por esta escena. Por lo tanto, ya entras como con un hándicap en términos de cómo atreverte a improvisar en un terreno que tienes que hacer o que se aprende, por lo que yo llevo estudiando todos estos años, en interacción. Tienes que salir a tocar, tienes que ir a jams, tienes que tocar, tienes que tocar y tienes que tocar. Y cuando tú eres la única en esos espacios, donde a veces no eres bienvenida, donde tengo un montón de historias de músicas de jazz, donde han sufrido situaciones muy discriminatorias en jams, situaciones muy difíciles en otros espacios de profesionalización, donde no se las ha permitido estar, o sea, no se ha creado un ambiente amable ni cómodo para Claro. que se queden. Pues claro, es que estamos diciendo, ¿por qué no improvisan? Bueno, porque necesitan estar en esos espacios y necesitamos que se permita fallar en esos espacios, ¿no? Para cerrar la charla de hoy, yo quería preguntarte, pues por ese test que vas a lanzar, esa investigación que estás haciendo, un poco que nos digas como cierre, pues un poco los planes, ¿no? Tu intención es lanzar ese test, me imagino que de qué forma se va a difundir y cómo se puede seguir la pista de esta investigación que estás haciendo. Pues gracias a Marina, sobre todo antes de contar todo esto, por darnos el espacio para hablar de esto y bueno, que me he estado muy cómoda y muy a gusto. Y sobre la investigación, pues mira, vamos a lanzar la encuesta, como digo, yo creo que máximo 2 semanas, porque ya estamos con últimos matices, sobre todo porque uno de los retos en estas cosas del Quanti es no hacer encuestas muy largas que hagan que la gente se desincentive a responderlas, pero a la vez que recoja todo lo que necesitas, ¿no? O quiere recoger. Y esto siempre es complicado. Pero bueno, estamos en esos últimos detalles. La manera de difundirlo es, estamos intentando contar con entidades, asociaciones, plataformas, e instituciones que nos ayuden a difundirlo, principalmente porque, bueno, esta es la idea, ¿no? Que el sector se involucre y luego también que pueda existir esta inercia de bola de nieve, que es que las personas vayan compartiéndolas con otras personas del sector y esto se amplíe lo máximo posible, que es nuestra intención, ¿no? Y lo que suele pasar en estos casos. Así que en ese sentido, pues estamos haciendo nuestras bases de datos para repartir, ¿no? Para lanzar toda esta información y sobre todo, para mí lo más importante es que todas las regiones de España estén representadas. Por eso, toda ayuda que tengamos en este sentido, también yo creo que concienciar a los músicos y músicas de que es importante que rellenen estas encuestas para que sepamos exactamente qué está pasando y cómo podemos mejorar la situación, pues es esencial. Entonces, bueno, la idea es lanzar esto. Mientras tanto, sigo organizando grupos de discusión y entrevistas con mujeres o sea, con las personas de la escena que son madres y padres, pero también con las que no lo son, para ver cuáles son sus experiencias o cómo, ¿no? cómo viven estas dinámicas de conciliación. Y esas son las líneas ahora más cercanas. Tengo un par de capítulos y otros 2 artículos que espero que salgan muy prontito, en los que sigo hablando de estos temas, porque al final para mí hay un compromiso personal y laboral con esto y son ya muchos años dedicados y creo que todavía para mí es un tema no solamente súper interesante, ¿no? Pero que es que tiene tanto que decir todavía, ¿no? Por lo que decimos, porque es un tema que no ha sido muy explorado. Entonces, pues tenemos mucho ¿no? Donde remar y donde seguir incidiendo.
Así que nada, la intención es, por mi parte, seguir dando clases en la universidad, trayendo estas experiencias a conferencias, a espacios como este, en los que me encanta participar y sobre todo seguir haciendo investigación, espero cada vez con más recursos o con recursos que se mantengan en el tiempo para que de verdad podamos hacer propuestas. Personalmente, lanzar propuestas en términos de recogida de datos es uno de mis objetivos. Y bueno, pues esto es un poco lo que hacia dónde voy y lo que espero, bueno, lo que espero seguir haciendo estos años. Verdaderamente el sector se tiene que involucrar por las revistas, nosotros la asociación, los que nos interesa que este sector evolucione y se siga enriqueciendo, nos tenemos que mojar, tenemos que dedicarle el tiempo a rellenar las encuestas y hacer las cosas. Y, y Rebeca, muchas gracias. Estaba pensando, porque yo te escucho hablar de tu investigación con muchísima pasión. Y creo que estaba pensando que el ser investigadora implica ser una persona muy curiosa y también apasionada. O sea, tiene que enamorarte del material de tu investigación y realmente que esa curiosidad esté tirando de ti todo el rato, más allá de que sea tu trabajo, ¿no? Que sea también esa motivación, ¿no? Ulterior que está dentro de ti para tirar para adelante con esta investigación. Así que creo que eso es algo que también está muy relacionado con el jazz. O sea, Sí, que de alguna manera hay esa sí. confluencia. Darte las gracias porque abordes este tema y desde dónde lo abordas, ¿no? Que es muy importante, desde el ámbito universitario y de la investigación, que vamos a contribuir a su difusión. Aquí Eduardo de la revista Gracias y Plataforma Jazz España también, y a ver si otros actores del sector se animan. Y darte las gracias de verdad por la investigación y por la charla de hoy que ha sido muy interesante. Gracias a ti, Marina, gracias a vosotros y vosotras y nada más que cuando queráis charlamos de nuevo o bueno, ya sé que esto seguirá para adelante y mucho ánimo, Eduardo, con ese libro y con todo lo que tienes en Gracias. tus manos. Nada, para mí un placer, como dices, para mí esto es pues es una pasión investigar sobre esto y en realidad pues contribuir en algo en la mejora de las condiciones de las músicas y los músicos de este país y en general del mundo, que yo creo que invierten mucho tiempo y un tiempo muy poco valorado, ¿no? Y bueno, ya está. Esto es lo que podamos hacer desde la universidad y desde los espacios de investigación, pues por mi parte lo voy a hacer. Así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Gracias. estamos en contacto. Gracias, Rebeca.